Mi vida, Buenas, buenas tardes a todos, primero que nada. Eh, Nada, estamos en el segundo encuentro de Jóvenes por los Derechos Humanos de la séptima edición y como primer disertante vamos a tener a Jesús Alemán. Disculpen, ahí está. Por favor, pedimos que se apaguen los micrófonos y que de medida que puedan prendan las cámaras. Bueno, habiendo dicho esto, paso a presentar a nuestro primer disertante del día de hoy. Jesús Alemán es expreso político de Venezuela y fue desterrado del país en el 2018. Además es activista por los derechos humanos y miembro de equipo de Voces de la Memoria. Jesús, te paso la palabra. hola. Bueno, un placer poder estar acá en este espacio y bueno, poder visibilizar un poco, bueno, lo que se vive en Venezuela y lo que y lo que venimos trabajando desde la organización Voces de la Memoria. Em, Tenemos un proyecto, que bueno, que uno de del creador, que es Víctor Navarro, eh, en, en buscando la herramienta, una herramienta para poder, eh, para poder visibilizar lo que vivimos, los que hemos estado en las garras de la dictadura. Eh, Él estuvo en Auschwitz y pudo ver la realidad virtual de Ana Frank. Y él sintió que, bueno, que con esa herramienta se concientiza muchísimo, pero ya no podíamos hacer nada, porque, bueno, quedó en el pasado. Solamente concientizar y que eso no vuelva a pasar. En Venezuela sigue pasando. En Venezuela hay actualmente, mientras nosotros hablamos ahora, oficialmente hay más de 1.500 presos políticos que pueden estar pasando, eh, que pueden estar justo mientras nosotros estamos hablando, pueden estar siendo torturados. Eh, y bueno, creo que es una herramienta que, que ha logrado sumar personas a esta causa, presidentes, el presidente de la Corte Penal Internacional, en la OEA también los pusimos en distintos organismos y bueno, y eso nos ha permitido visibilizar lo que Maduro, el dictador Maduro tiene como política de Estado, que es la tortura. Y nosotros desde nuestra experiencia certificamos y damos fe de que Maduro usa la tortura, la persecución y el asesinato como política de Estado para oprimir y reprimir a, a la población. Nosotros, este 28 de julio, eh, logramos una gran hazaña que fue lograr dejar ver que Maduro ya ni siquiera el apoyo de sus propios seguidores ya los tiene. Y qué fue lo que ocasionó, desencadenó lo que él lo usa como política de Estado, la tortura, la represión, el asesinato, más de 24 jóvenes que por pensar distintos eh, los han asesinado. Los han asesinado no nada más a tiros, los han asesinado a golpes. De nuestro equipo o de mi equipo en la provincia donde yo vivo, asesinaron a un joven por solo cargar una bandera y, y, y querer tener vivir en democracia. Y lo asesinaron a golpes. Le dieron una golpiza que lo enviaron a UCI y a los 2 días murió. Eh, Entonces, claro, esa es la política de Estado de la dictadura, porque así tiene oprimido a un pueblo que lo único que clama es libertad, libertad y en sus calles, bueno, no sé si han podido presenciar o ver que las protestas han sido completamente pacíficas.
completamente pacífica. Las armas de las personas es una pancarta exigiendo libertad, una bandera en mano, ¿sí? Hola. Hola, ahí se te escucha. Prendió un micrófono. Y, y bueno, es lo que tratan. Nosotros desde como sobrevivientes, lo que tratamos es demostrarle al mundo lo que sucede en Venezuela. Lo que sucede en Venezuela. A muchísimos de nosotros, bueno, en primera persona hablo como testimonio, eh, la dictadura usó como métodos de tortura para mí eh, el aislamiento, que para muchos pueden pensar que es algo completamente, que bueno, que no es una tortura, o no una tortura tan dura, una tortura. Estar en una celda donde no sabes si es de día, si es de noche, si ha pasado una semana o ha pasado un día, completamente solo, sin escuchar nada, completamente en silencio, una luz encendida las 24 horas, es una de las torturas blancas que son las más duras porque te vuelven, te destruyen psicológicamente. Además, me practicaron descargas eléctricas, me practicaron asfixia, me practicaron, bueno, me dieron golpizas muchísimas. Y esos son los métodos que usa la dictadura para oprimirnos, para eh, demostrarnos lo débil que somos en ese momento y meter miedo a la población. Eh, Eso al contrario, a muchos nos ha dado fuerza y nos hemos reinventado y bueno, somos parte de la voz de los que no tienen voz porque, como lo decía al principio, son 1.500 presos que están pasando por lo que nosotros pasamos. Y bueno, creo que es más válido que los sobrevivientes para poder mostrar la realidad de Venezuela, que muchos países dicen o muchos presidentes eh, desconocen esa realidad. Abrí. ¿A dónde lo abrí? Hola, Ya, Jesús, ahí se te sigue escuchando. Disculpa, sí, ahora justo sí, se prendió el micrófono. sí, sí. Eh, y bueno, y parte del trabajo es ser voz de los que no tienen voz porque están completamente aislados. Hay presos que tienen años sin ver a su familia, completamente aislados. El caso de Víctor duró 6 meses en el centro de tortura más grande de Latinoamérica y su familia no tuvo acceso, ni siquiera lo pudieron ver hasta que él pudo salir. Eso, eso es lo que la política de terrorismo que tiene la dictadura para meterle miedo a una población que además ha perdido el miedo. Ha perdido el miedo. Son más de 1.500 presos políticos oficiales. La dictadura dice que son 2.000 que están por verificar, pero verificados 1.500 presos y la gente no ha dejado de salir. El sábado, a pesar de la persecución que había en los barrios, que había en las urbanizaciones, la gente salió porque la gente no quiere vivir en dictadura. La gente se niega a vivir en dictadura. Y yo creo que, bueno, nosotros desde afuera, que estamos, a mí me desterraron de mi país, me sacaron de la cárcel y me sacaron de mi país con 3 medidas cautelares, una orden de captura. En mi país, personas no podemos volver, pero bueno, desde Venezuela, desde el exterior, tratamos de ser voz de esas personas que están siendo torturadas y que están completamente aisladas.
Y bueno, yo creo que ese es uno de los roles que, que venimos desempeñando estos últimos años, poder ser voz de esas personas que están lamentablemente presas y torturadas. Bueno, Jesús, no sé si ahí me escuchás. Tenemos Sí, una pregunta que te quieren hacer acá en el chat. Tomás te pregunta, quisiera saber si reciben algún apoyo de alguna ONG interamericana o de alguna organización humanitaria. sí, eh, tenemos muchísimas alianzas, como se lo veníamos diciendo, como se lo dije al principio. Este proyecto ha llegado a trascender de manera de que se lo hemos colocado a, a- a ministros, a presidentes, a organismos internacionales en la Unión Europea, distintos líderes que puedan ser voz de lo que está pasando. Eh, Hemos logrado muchísimas cosas. De verdad que el apoyo, el proyecto concientiza muchísimo porque vives, además es un proyecto que es el relato de 30 torturados del centro de tortura más grande de Latinoamérica, que es el Helicoide. Eh, Además está recreado porque eh, recreamos un museo de la memoria, que es uno de los proyectos que cuando vivamos en democracia podamos convertir ese centro de tortura en un museo. Entonces, mostrarle al mundo lo que vive un preso político o que vive la experiencia de lo que vive un preso político en Venezuela, concientiza muchísimo y suma a muchísimas organizaciones, a muchísimos líderes, y creo que ha sido una herramienta fundamental para esta lucha. Ha sido una herramienta fundamental porque es lo que digo, te hace vivir la experiencia de lo que vivimos cuando estamos en las garras de la dictadura. Bien, tenemos otra pregunta para hacerte. Si hay activismo de jóvenes, ¿cómo es y cómo se trabaja cuando hay tantos atropellos de los derechos humanos? Bueno, a mí me tocó, lo hablo desde mi experiencia, a mí me tocó desde los 12 años eh, tomar una decisión, ver en mi país que había escasez, ver en mi país una inflación que variaba 2 veces al día, ver en mi país 2 muertos o 2 asesinados, 2 homicidios en la prensa. No es de un país normal. Y eso me motivó a, a formar parte del movimiento estudiantil. Y bueno, ha sido una lucha donde sabemos que luchamos contra una dictadura, donde sabemos que un gran amigo dice que todos tenemos un número y que en cualquier momento te puede salir ese número de la rifa. Y creo bueno, todos sabemos que en cualquier momento te pueden asesinar, te pueden torturar o te pueden desterrar de tu país. Pero bueno, es eso o vivir o vivir en dictadura o vivir en libertad. Y yo creo bueno, que muchas veces nosotros desde un sillón es muy cómodo opinar o muy cómodo publicar en redes, hablar, tal, que esto suma muchísimo también, pero yo creo que tenemos que ser parte del cambio, tenemos que ser parte de que esto cambie. O sea, porque muchas veces criticamos y criticamos y criticamos y no nos sumamos a ser parte del cambio. Y bueno, en Venezuela es muy complicado hacer activismo, está sometido a persecución constante. Tú sabes que donde estés
te están escuchando, te están viendo, siempre con protocolos de seguridad, aislarte por completo de tu familia, porque una de las cosas que tú siempre, bueno, o que la persona está pensando es en su familia o sus seres queridos. O sea, mientras más aislado estés, prácticamente los proteges mucho. Es una lucha muy sacrificada, pero tiene un, que es la libertad. La libertad de un país no tiene precio. Entonces, yo creo bueno, que eh, yo he caído preso en dos oportunidades, en el 2014 y en el 2017. En el 2014, eh, cuando me liberan, me prohíben salir, dar una declaración, estar en concentraciones, hacer vida política, y era eso, quedarte en tu casa o seguir luchando. Entonces, la decisión fue seguir luchando. Desde la conciencia, yo creo que muchos de nosotros sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, porque ellos tienen las armas, tienen todo el poder del Estado, lo tienen a su disposición, y nosotros lo único que tenemos es la convicción de poder vivir en libertad, de vivir en democracia, y las principales armas: poder hablar, poder expresarnos, pintarnos la mano de blanco, una pancarta y la bandera y nuestro himno nacional. Es lo que han sido nuestras armas desde que hemos iniciado esta lucha. Las armas las tienen ellos. Nos han matado, nos han masacrado, y yo creo que lo que nos ha dado más fuerza han sido bueno, que esta lucha no sea en vano, porque son muchos compañeros que han caído, muchos compañeros que todavía siguen estando en las garras de la dictadura, y yo creo que eso es lo que nos motiva y nos da más fuerza a que no paremos. Porque bueno, todos tenemos de qué perder, todos tenemos todavía familias en Venezuela. Y bueno, ese es nuestro punto débil, o lo que siempre nos está atormentando en la cabeza, porque siempre tienes mucho que perder, pero bueno, yo creo que esto vale la pena y hay mucho que ganar, y es la libertad de nuestro país, y que yo creo que estamos muy, muy cerca. Tenemos la fe de que, de que tenemos que seguir, porque pronto podamos volver, y bueno, y esto no será en vano, esta lucha de tantos años. Ahí tenemos a Nicanor que quiere hacer una pregunta. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Quería hacer dos puntos en realidad. La primera es, ¿cómo ves el futuro del régimen de Maduro hoy en día, considerando que ya prácticamente se ignoró cualquier tipo de pretensión de ser una democracia en Venezuela? Y la segunda es, eh, ahora en Argentina estamos viendo en un contexto en el cual se está, o considero yo que está habiendo una pérdida de memoria acerca de las cosas que ocurrieron en nuestra propia última dictadura. Eh, ¿Te parece que eso puede llegar a tener que ver con un nivel de aceptación de los autoritarismos que está ocurriendo a lo largo del mundo? Ya, lo último no lo escuché, disculpa. Sí, no, repito, que en, por una, ¿crees que hoy en día en Argentina está habiendo está habiendo una pérdida de, y sabiendo lo que está pasando en Venezuela, ¿crees que está habiendo, y comparando la dictadura venezolana con la dictadura argentina, ¿te parece que está habiendo una especie de pérdida de memoria acerca de las cosas que ocurrieron en nuestra última dictadura? Esos son los dos puntos. Vale. Bueno, nosotros actualmente estamos en un proceso que nosotros sabíamos que el 28 de
de julio no era que estábamos completamente seguros que íbamos a ganar y que íbamos a barrer además, que la dictadura iba además quedar ante el mundo como lo que quedó. Pero también sabíamos que era el comienzo de una transición. Estamos hablando de que bueno, Maduro, la toma de posesión es el 10 de enero del año que viene. eh, y sabíamos que iba a ser un camino largo para el tema del reconocimiento. Entonces, bueno, ahora nosotros estamos presionando desde las calles, estamos presionando desde las instituciones y pidiendo el acompañamiento de la comunidad internacional, porque bien sabemos que la dictadura es capaz de hacer lo que quiera, porque, bueno, maneja los 5 poderes a su antojo. Pero sabíamos que esto iba a ser un camino largo, iba a ser un camino largo porque la dictadura no iba a entregar el 29 de julio. Y bueno, yo creo que estamos en un proceso, debemos confiar en lo que se está haciendo, eh, y no dejar de acompañar a este proceso porque el 28 de julio comenzó una transición que con la ayuda de todos vamos a salir de ello. En Argentina, como se lo digo acá a los españoles, todavía, todavía existe la oportunidad de que no se trascienda a lo que se vive en Venezuela. Venezuela es una arbitrariedad porque manejan todos los poderes, el componente militar, el ejército, las policías, el, el CNE, que es el Centro Nacional Electoral, manejan el TSJ, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, todo lo tienen a su antojo y, y es muy fácil, es muy fácil eh, ellos poder moverse como se mueven dentro del país porque el poder legislativo, el poder ejecutivo, todos los poderes lo tienen. Y yo creo que allí es donde no podemos como jóvenes o como ciudadanos permitir que el Poder Ejecutivo pueda secuestrar todos los poderes, porque allí es donde está el equilibrio y es donde, donde está la democracia. Y bueno, yo creo que es parte de los ciudadanos y de todos los movimientos. Del, nosotros desde el movimiento estudiantil dimos muchísimo, luchamos muchísimo, seguimos luchando, y porque ese equilibrio no se perdiera. Claro, Chávez desde antes del 2010 ya tenía secuestrado casi todos los poderes. Entonces era complicado esta lucha. Yo inicié en el 2011, cuando ya todos los poderes estaban secuestrados. Entonces yo creo que países como Argentina, como, como España, que es donde estoy exiliado, tienen la oportunidad de que esto no les pase. Y yo creo que el poder ciudadano es muy importante. Y expresarse, y no dejarse, y no dejarse, y no dejarse callar y dejarse secuestrar los poderes, que yo creo que fue el error más grave que sucedió en Venezuela, porque las dictaduras se atornillan de una manera en que no hay fórmula ya de fácilmente poder sacarlas. Pero bueno, desde mi percepción, yo todavía no he tenido la bendición ni la oportunidad de poder estar en Argentina,
tengo muchos amigos, comparto muchísimo con argentinos, conozco muchísimo de sus culturas, pero sé que todavía tienen la oportunidad de que esa separación de poderes se pueda mantener y poder, y poder conducir eh, a un mejor porvenir el país. Buenísimo, Jesús. Te hago una última pregunta entonces, que es, ¿cómo se sigue la lucha desde el exilio, además de la difusión del ICOIDE? Un poco creo que lo fuiste comentando igual. Sí. Eh, bueno, es una lucha que, que, que ha sido muy dura, pero que ha sido muy reivindicativa. Ha sido muy reivindicativa porque nosotros, te pongo el caso de un chico que está siendo torturado en el helicoide y, y él estaba a punto había negociado una, una cuerda de zapatos para, para asesinarse. Y, y que él, que nosotros estemos alzando la voz por ellos, que estamos encallados, colocando la realidad virtual, mostrándole a los madrileños cómo se vivía en, en un centro de tortura, lo que pasaba un preso político en el centro de tortura más grande de Latinoamérica, y que eso le haya dado tanta fuerza de que personas porque cuando tú estás allí, estás completamente amordazado, no tienes cómo expresarte, no puedes ni siquiera ver a tu familia, no puedes hacer nada. Y que personas sean voz de tu lucha, es muy importante y les da fuerza. Y yo creo que una de las cosas que más nos motiva es poder uno, mostrar la realidad de lo que vive en Venezuela, porque muchísima gente, todos creemos que las personas saben lo que se vive en Venezuela y no es así, o lo que viven nuestras dictaduras en Latinoamérica, hablo Nicaragua, Cuba, Bolivia, eh, mostrar, mostrar esa realidad que muchísima gente desconoce es sumar voluntades, es sumar personas a esta causa. Y desde esta herramienta es muy importante. Ha sido una herramienta, por lo menos para nosotros, visibilizar vital, porque además está en más de 20 idiomas. O sea, que cualquier persona de cualquier cultura o de cualquier idioma puede recrear o vivir lo que vive un preso político. Y eso nos ha ayudado muchísimo a, a que se mantenga el tema de Venezuela, el tema de los presos políticos. Y yo creo que, bueno, que para nosotros ha sido una herramienta fundamental y vital para esta lucha. Se ha convertido en una herramienta, aprovechar la tecnología como una herramienta para la defensa de los derechos humanos. Buenísimo. Tenemos una última pregunta más para hacerte, así te la agregamos ahora, que es, ¿cómo es la devolución de las personas después de vivir esa experiencia? ¿Y cuáles son los comentarios al respecto? Eh, la reacción que, que es más común es que te digan qué poco hemos hecho por ustedes, qué poco hemos hecho por ustedes. Y yo creo que, que las personas, claro, es una experiencia bastante fuerte, por eso muchas veces eh, se lo, se lo decimos a la gente, mucha gente no llegan
a la mitad de la experiencia, pero bueno, eso es un pequeño porcentaje. La mayoría les hace concientizar tanto la realidad que se convierten en activistas de esta lucha. Muchos hablan, no, bueno, en Latinoamérica se viven muchas dictaduras, hay muchos presos políticos, pero vivir o tener la experiencia de lo que vive un preso político es distinto. Es distinto y, y es también tener, convertir personas que tienen cierto liderazgo y tienen ciertas vocerías en que sean voceros de estas personas o voceros de esta causa. Buenísimo. Te agrego una pregunta más, así, Ok, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? dale yo. sí. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto, ¿cómo andas? Bueno, mira, yo soy periodista y me interesaría saber qué roles ocupan el periodismo, ya sea mismo dentro de Venezuela, como qué noticias se muestran en el mundo, por otro lado, por fuera, los periodistas qué comunican. Es una pregunta bastante buena porque los periodistas no comunican y el que comunica está preso. Las personas, bueno, desde el 28 a la actualidad hay alrededor de 10 periodistas presos y que están completamente aislados. Bueno, del equipo de comunicaciones, de parte del equipo de comunicaciones de María Corina está desaparecido. Se dice que está en una cárcel, pero no hay una fe de vida, no hay... Entonces, claro, eso también eh, es parte de lo que ellos quieren, que no se comunique la realidad de lo que está pasando. Pero la verdad, hay periodistas con, yo creo que con una ética inmaculada que todavía siguen desde el exilio, muchos, la mayoría, comunicando que la información, tienen sus canales de comunicación para poder difundir lo que está pasando y, y la ciudadanía a través de Twitter, bueno, a través de Twitter y mira lo que pasó, cerraron Twitter en Venezuela. eh, Porque la misma ciudadanía tomaba fotos, hacía el trabajo de reportero, comunicaban, enviaban todas las imágenes, todo lo que pasaba, y se contrastaba toda esa información y se difundía. Yo creo que esas son las herramientas que se ha tenido, y mira, la dictadura ha querido cerrarlo, cadenas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, el WhatsApp lo quieren cerrar, lo quieren quitar también el Twitter lo habían cerrado por 10 días. Hoy se cumplía el día 10 y no se sabe si se va a abrir o no. Claro, hay fórmulas para romper esas barreras como se tienen eh, eh, VPNs de otros países, de Francia, de otros países, y se trata de comunicar a través de rompiendo esas barreras, pero no es fácil, pero se hace pero son perseguidos. Como te decía, del 29 para acá hay más de 10 periodistas presos, periodistas argentinos que han corrido del país, de Chile, o simplemente les quitaban las acreditaciones cuando llegaban a Venezuela y los devolvían, no los dejaban entrar. El cerco mediático mm, ha sido brutal, pero lo importante es que la organización ciudadana ha sido vital para esto y que estos grandes difusores o estos grandes periodistas
puedan tener la información en caliente y lo puedan montar. Esto ha sido un trabajo de hormiguita, esto ha sido un trabajo de todos. O sea, por lo menos en estos últimos meses ha sido un trabajo de todas, desde las comunidades hasta los pocos organismos que quedan o las pocas organizaciones civiles que quedan, que se han logrado organizar, movilizar y comunicar, que es lo que yo creo que ha sido un éxito, poder comunicar con todo el cerco mediático, con toda la dureza con la que ha tratado la dictadura a los periodistas, a los medios de comunicación. Son más de 300 medios de comunicación cerrados. O sea, esto es... eh, pero la gente no deja de comunicar y si cierran un canal, buscan el otro yo creo que esto es una lucha además bueno, de muy dura, es una lucha que ha logrado la unión de un país. Y, y bueno, este, ha sido muy dura, porque ha sido muy dura, pero lo más importante es que estamos unidos y, y hemos logrado pasar todas esas barreras, porque somos la mayoría, ellos podrán ser una minoría que cuando tiene las armas, tiene los poderes secuestrados, pero es el clamor de todo un pueblo que se ha organizado y ha decidido salir de esta dictadura. Eso, eso yo creo que es lo que ha roto esas barreras a pesar de toda la represión que ha tenido con los periodistas y medios de comunicación. Bueno, Jesús, te hacemos una última pregunta para cerrar. ¿Cómo se está comportando la comunidad internacional en general ante todo este conflicto? Esperamos que se sigan sumando, porque esto no es los necesitamos a todos, los necesitamos a todos. Muchísimas veces eh, les decimos que esto no es una lucha de ideología, esto es una lucha de que nos están matando. Esto es una lucha de derecha, de izquierda, de centro. Esto es una lucha de todo. O sea, yo creo que una persona medianamente cuerda o una persona que tenga principios y valores no puede apoyar una dictadura como la de Maduro. Y el que calle es cómplice también, porque no es solo apoyar. Si tú callas también estás dejando de que sigan masacrando a un pueblo que lo único que pide es libertad. Lo único que pide es libertad. Y en eso estamos, en eso estamos. Y esta herramienta de realidad helicoide, que es el proyecto de, de Voces de la Memoria, es una herramienta que ha logrado sumar muchísimas personas, pero que los necesitamos todos, porque nos están matando y no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente y yo creo que ese es el trabajo que se está haciendo ahora, pidiéndole a la comunidad internacional que sea parte de esto y no mire a un lado y sea cómplice de lo que sucede en Venezuela. Está más que demostrado. La ONU, eh, en el último informe de las elecciones como observador electoral, certificó que las actas que tiene publicadas eh, el Comando Venezuela son legítimas y que a pesar de la barbarie, porque no es que fuimos a unas elecciones y nos las robaron, no, es que fuimos a unas elecciones donde nos reprimieron, donde nos golpearon,
donde no nos dejaron a los testigos entrar, donde en contra de viento y marea, en contra de todas sus células que obligaron a muchísima gente a votar por ellos, donde iban y asistían el voto de muchísima gente obligándolos a votar por Maduro. O sea, a pesar de todo esto, se logró este resultado. Y eso sale reflejado en el último informe de las Naciones Unidas, el Centro Carter, donde certifica que ir a unas elecciones bajo estas condiciones es una locura. Y sin embargo, las actas que presenta el Comando Venezuela son legítimas, son legítimas. Y esto, lograr el 83% de las actas es porque muchísimas actas también llegaron por parte de ellos. O sea, porque ellos también están cansados de esto. O sea, esos militares del Plan República, que son los que custodian las máquinas, que los tienen asustados, ellos también viven lo que viven todos los venezolanos, porque los que pueden darse una mejor vida son los altos cargos, pero los soldados que están de a pie también viven la realidad de lo que sucede en Venezuela, y muchísimas de esas actas llegan a través de ellos, llegan del mismo chavismo. Y yo creo que eso sí es importante, lograr tener el 83% de las actas ha sido un logro vital, que yo creo que eso tiene que darle legitimidad a que la comunidad internacional se siga sumando y siga presionando para que pronto podamos vivir en democracia y que se respete la voluntad de, del pueblo. Bueno, Jesús, muchas gracias. La verdad que es un placer haberte escuchado. Después te vamos a hacer llegar el resto de las preguntas que tenemos. Así que nada, Vale. muchísimas gracias por sumarte hoy y bueno, esperamos poder seguir escuchándote pronto. Gracias a ustedes y no perdamos la fe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Pamela, que la tenemos acá en el Zoom, que es la subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos de Buenos Aires. Así que paso a leer su presentación. Pamela Malewicz es licenciada en Organización y Dirección Institucional por la USAM y cursó una maestría en Estudios de Género desde 2015. Está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde que la lidera una agenda amplia y contemporánea abordando temáticas de inclusión, género, diversidad, memoria, migración y trata de personas, haciendo foco en la erradicación de los discursos de odio, la discriminación, la xenofobia y los prejuicios. Tiene una gran trayectoria de trabajo voluntario en organizaciones de la sociedad civil y en el sector público, contando con gran respaldo local, nacional e internacional que la posicionan como una referente para la promoción y defensa de los derechos humanos. Habiendo dicho esto, les pido a todos, por favor, si pueden prender las cámaras, así podemos sacarnos una foto con Pamela, que la tenemos en el Zoom, así que en lo posible, si las pueden prender. Bueno, ahí conseguimos un par de cámaras prendidas. No sé si, a ver, ahí se pudo ya. Bien, te paso entonces la palabra, Pamela. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. ¿Se me escucha bien? Perfecto, bárbaro, genial. Bueno, un gusto. No pude estar la semana pasada en la apertura, pero bueno, no quería dejar pasar un encuentro más. Quería, bueno, saludarlos, presentarme. Ahí leyeron como brevemente algo de de mi bio, de mi biografía, más vinculado a bueno, a lo profesional. Pero me interesaba un poco más contarles
cuál es la relevancia que tiene para mí este proyecto de jóvenes comprometidos con los derechos humanos, un proyecto que lo iniciamos ya hace algunos años, y que nace un poco de las inquietudes y de los contactos que yo fui recibiendo en relación a las temáticas que interpelan a las juventudes y la necesidad de encontrar espacios para canalizar un poco las expectativas en relación a, bueno, dilemas contemporáneos que tienen que ver con los derechos humanos. Como saben, bueno, la Argentina tiene un pasado reciente, quizás a ustedes les queda lejano, pero es relativamente reciente, vinculado a lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, y parte de los ejes que abordamos tienen que ver con ese capítulo de nuestra historia, pero un poco el enfoque que intentamos ofrecer tiene que ver con abordar temáticas también actuales y contemporáneas que nos desafían, que nos interpelan, como lo que tiene que ver con los conflictos ahora internacionales, la violencia en los discursos de odio, la agenda de género, la agenda que tiene que ver con las migraciones y las personas en situación de refugio, el colectivo LGBTQ+, cuestiones vinculadas al antisemitismo, a la discriminación, a la xenofobia, todos ejes que para nosotros son importantes abordar y que también entendemos que la juventud hoy está movilizada con un poco lo que está ocurriendo, los discursos que circulan, o la violencia en los entornos digitales, o tantas otras cuestiones que quizás no las contemplamos nosotros, pero ustedes pueden iluminarnos y traernos un poco esas preocupaciones o esas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, por supuesto, con el acceso a los derechos, con la protección de derechos y con la instancia de quizás remediar o mitigar algo de estas vulneraciones que a veces sufren algunas poblaciones. Así que más que nada estos espacios tienen que ver con poder ofrecer acercarles distintos activismos o causas o temáticas que puedan desafiar un poco, bueno, algunos discursos que a veces son más hegemónicos o que son más imperantes, que sean espacios de debate, de reflexión, de interpelación, y que puedan construir también por un lado redes y por otro lado algunos proyectos que nos puedan acercar para que puedan ser discutidos, elaborados y a lo mejor sean en un futuro una política pública. Así que por mi parte, decirles que estoy a disposición, que me encanta que este espacio siga vigente y se siga nutriendo, así como los tutores fueron parte de ediciones anteriores y hoy ocupan un rol protagónico en el liderazgo y la coordinación de este espacio. Bueno, el día de mañana serán ustedes y así sucesivamente. Así que bueno, quedo a disposición para lo que necesiten, para lo que me quieran consultar. Mis redes sociales son mi nombre y mi apellido, Pamela Malevich, por si me quieren escribir. Y si no, a través de los tutores y las tutoras me pueden acercar inquietudes, propuestas o, bueno, los que les parezca que sea relevante para compartir. Así que bueno, les deseo que tengan una excelente jornada hoy y el resto de los encuentros y quedamos a disposición para lo que gusten. Buenísimo, Pame, muchísimas gracias por sumarte. Me quedo un ratito para escuchar las conversaciones y en algún momento me voy, pero un ratito me quedo porque me interesa escucharlos. Bueno, presentamos entonces al segundo disertante del día de hoy, Raudiel Peña. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Y nos va a hablar de lo que es la transparencia electoral. Raudiel, no sé si estás... ¿Ahí me escuchás? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Pongo la presentación. Sí, por favor, si la puedes poner, te lo voy a agradecer porque es como una especie de guión para lo que quiero comentarles hoy, ¿no? Bueno, en lo que la presentación aparece, bueno, nada, primero reiterar las buenas tardes. Acá en México son las 4:25 de la tarde, así que
buenas tardes aún. Y bueno, presentamos oficialmente como el coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Voy a explicarles brevemente qué es el observatorio y luego les voy a comentar un poco qué es hacer un poco de monitoreo electoral y legislativo en la dictadura más longeva de América Latina. O sea, ya eso de entrada les da un dato que es importante y que además es la dictadura que de cierta forma ha servido para formatear en la medida de lo posible las dictaduras actuales de Venezuela y de Nicaragua, un poco retomando lo que comentaba Jesús antes, ¿no? O sea, Cuba hoy es una especie de mal ejemplo a seguir para América Latina y bueno, es el buen ejemplo, entre comillas, de Maduro y de Ortega. Muchas de las cosas que estamos viendo en Venezuela y en Nicaragua hoy, en la medida que avance la presentación, les comentaré que ocurre en Cuba hace más de 60 años. También he mezclado un poco la presentación con este tema del derecho de asociación, porque como estamos hablando de entre jóvenes que les interesan las cuestiones democráticas y demás, y organizaciones de la sociedad civil, pues un poco ver también este tema en el contexto cubano. Si puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, esto que ustedes ven que dice las siglas ANPP es la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, que ese es el principal sujeto de observación del Observatorio Legislativo de Cuba. O sea, nosotros nos encargamos de monitorear qué hace esta asamblea en Cuba, a qué se dedica, que realmente es muy poco en algunos casos y es mucho en otros. Y sobre todas las cosas, para que entiendan de qué va, pues es esencialmente el Congreso cubano, ¿no? Que no es igual ni siquiera parecido a otros congresos de América Latina por el propio funcionamiento y por las propias características de la dictadura cubana. La primera gran diferencia es que es unicameral y que se reúne 2 o 3 veces al año. ¿Qué significa que se reúne 2 o 3 veces al año? Que hay un grupo de días en los meses de enero de un año, enero, febrero, julio y diciembre de ese año en que esta asamblea se reúne. Tiene 470 diputados y solo se reúne por unos días. A lo máximo 5. O sea, imagínense por un momento el Congreso argentino reunido solamente 5 días, 3 veces al año. Eso seguramente no se lo imaginan porque la realidad argentina es otra o de otros países de América Latina, pero en Cuba es así. En segundo lugar, se constituye sobre la base de un sistema de partido único. Quizás ustedes lo han escuchado mencionar, quizás no, pero en Cuba existe un solo partido legalizado, que es el Partido Comunista de Cuba, y que desde ya les adelanto que de esos 470 diputados a la Asamblea, 456 son del Partido Comunista. Primera regla de cualquier congreso, pues no es un órgano plural en términos políticos. Sin embargo, si usted conversa con académicos cubanos o conversa incluso con funcionarios del gobierno cubano, le dirán que es una asamblea representativa de toda la sociedad. Claro, es una asamblea representativa de toda la sociedad y por eso les decía antes que está un poco mezclado con el derecho de asociación. Es representativa de toda la sociedad, coma, que el propio Partido Comunista y que el propio Estado legitima. Es decir, la sociedad civil cubana, cuando usted analiza el discurso de las autoridades cubanas cuando se refieren a la sociedad civil, son a un grupo de asociaciones que controla el Partido Comunista, a un grupo de asociaciones de trabajadores, de agricultores, de jóvenes universitarios, de mujeres, o sea, que están organizadas en esas grandes organizaciones que son, como dice la presentación, poleas de transmisión del Partido Comunista. ¿Qué significa que sean poleas de transmisión? El Partido Comunista da una indicación, no sé, es importante que, por ejemplo, una indicación sería, es importante que las mujeres comiencen a tener cargos de dirección en el país y esas organizaciones pues traducen eso en medidas en el seno de esas organizaciones. Y entonces, de repente, como es un mandato del partido, pues se pone
a una mujer al frente de una de esas organizaciones, que es básicamente una persona de extrema confiabilidad política del Partido Comunista de Cuba, porque sobre todas las cosas el partido tiene que controlar eso. Entonces, esos son tres rasgos fundamentales de la observación que hacemos desde el Observatorio Legislativo de Cuba, que dificulta mucho el trabajo que hacemos. Por suerte, para la observación y para el monitoreo electoral también, mientras la Asamblea no se reúne, existe un órgano en Cuba que se llama Consejo de Estado, que si recuerdan, la Asamblea tiene 470 diputados, pues son, digamos, 31 que quedan sesionando como un Consejo de Estado, que mientras la Asamblea no se reúne, pues es el órgano que dirige, entre comillas, el Estado en Cuba. Digo entre comillas porque quien realmente lo dirige es el Partido Comunista de Cuba. De hecho, los 31 miembros del Consejo de Estado son miembros del Comité Central del partido. O sea, está muy controlado todo. En la siguiente presentación, por favor. Una breve historia, bueno, ya les dije que es un órgano unicameral que surgió en 1976 bajo la influencia soviética. Eso quizás para los jóvenes no dice mucho, pero pueden calcular cuán cerrada es la dictadura en Cuba si tienen en cuenta ese dato. Porque la Revolución Cubana triunfa en enero del 59 y no se dio un órgano legislativo, un congreso, hasta el año 1976. Lo que ocurrió en esos 17 años que fueron del 59 al 76 es que la dictadura cubana se cerró de forma tal que el partido asumió el control de todo, el Partido Comunista me refiero, y cuando ya tenían todo bastante controlado, un poco para legitimarse también ante el resto de los países de América Latina y del mundo, pues decidieron crear entonces esta Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, hay otro dato interesante, y es que después que existe la Asamblea, los diputados no son electos directamente por el pueblo, sino que existían una serie de filtros políticos que operaban en el sentido de elegir a quienes podían ir a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En ese entonces, la Asamblea Nacional llegó a tener 605 diputados. En su momento fue el órgano legislativo más grande de América Latina en cuanto a la cantidad de diputados. Para que tengan una idea, calculen el tamaño en términos de población y el territorio de Cuba, quizás lo pueden comparar con Argentina, y Cuba tenía un órgano legislativo más grande que el argentino, en términos de números. Cuba es una isla de 110.000 y tantos kilómetros cuadrados, que cuando más población tuvo 11 millones de habitantes, ahora está por debajo de los 10 millones, y aún así tenía el órgano legislativo más grande de América Latina. Y un último dato que me parece muy importante es que es el mismo órgano que controla la constitucionalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cuba se aprueba una ley y quien decide si esa ley se ajusta o no a lo establecido en la Constitución es la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, el propio órgano legislativo. Entonces imaginen a un órgano legislativo que es juez y parte. O sea, hace la ley y además decide que esa ley está en perfecta sintonía con la Constitución. Es como si yo tuviera una Constitución en mi casa y luego hiciera una ley para complementar la Constitución y le dijera al resto del mundo que la ley es constitucional. Pues claro, o sea, yo hice las dos cosas, ¿no? Eso me lleva siempre a recordar una frase de un buen amigo argentino que dice que la Asamblea Nacional del Poder Popular es una especie de notaría del Partido Comunista. O sea, antes se toma una decisión en el seno del partido y lo que la Asamblea hace es darle una forma en una ley y ponerla en vigor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es un poco de funcionamiento sobre la Asamblea Nacional. Antes les dije que era muy poco importante en algunas cosas. O sea, en algunas cosas como el funcionamiento legislativo es esta notaría del Partido Comunista que aprueba leyes cuando es necesario, pero en otras es muy importante. Una de las cosas en las que es muy importante es la diplomacia parlamentaria. ¿A qué me refiero? A que la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, sus diputados, las personas que dirigen ese órgano, están constantemente viajando por el mundo haciendo diplomacia a favor del gobierno cubano. Y ahí hay un dato que me parece que es muy,
muy revelador, y es que existen 109 grupos de amistad parlamentaria en Cuba, en el seno de la Asamblea Nacional, 107 con parlamentos de otros países, uno que atiende toda la región del Caribe, todas estas pequeñas islas anglófonas y francófonas, y hay uno de relación con el Parlamento Europeo. Para ponerles un ejemplo cercano, en Argentina hay dos grupos de amistad parlamentaria con Cuba. Uno, o sea, uno en cada cámara del Congreso Federal. Sobre transparencia parlamentaria y electoral, pues bueno, eso es prácticamente nulo. No, en Cuba no conocemos casi con ninguna antelación el contenido de los proyectos de ley, ni de las actas de las reuniones de la Asamblea, y ahí les puse un fragmento de un artículo, perdón, un artículo de la ley que regula a la Asamblea en Cuba, como se darán cuenta. Para tener acceso a la Asamblea, a las actas de la Asamblea Nacional, pues hay todo un trámite, porque los ciudadanos que quisieran saber qué consta en las actas de una sesión plenaria de la Asamblea, de estas pocas sesiones plenarias que hay en un año, pues tienen que ir a solicitarla y demostrar un interés que justifique esa petición. O sea, no es solamente decir que usted quiere ver, por ejemplo, las actas de una reunión de la Asamblea Nacional donde se aprobó el presupuesto del Estado para el año 2024. Es que usted tiene que demostrar por qué quiere verlo, o sea, por qué quiere acceder a eso. Entonces, imagínense, para el Observatorio Legislativo de Cuba, cuán difícil es entonces a veces tener información clara y transparente sobre cómo funciona la Asamblea y al mismo tiempo sobre cómo funciona la elección de los diputados a esa Asamblea, que es prácticamente nula. Por suerte tenemos muy buenas relaciones con algunos observadores electorales independientes dentro de Cuba, que dicho sea de paso son perseguidos y reprimidos constantemente por las autoridades cubanas, que en la medida de sus posibilidades nos mandan información sobre estos particulares. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco ya para ir cerrando la composición actual de la Asamblea Nacional. Ya les decía que de los 470 diputados, 456 son militantes del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas. La Unión de Jóvenes Comunistas es la asociación, la organización, perdón, subordinada al partido, que agrupa jóvenes hasta los 30 años. Después de los 30 años se supone que esos jóvenes pasan a ser miembros ya no de esta Unión de Jóvenes, para la redundancia, sino del partido. Antes que me pregunten, porque en otras ocasiones me lo han preguntado, porque supongo que es un dato curioso, los 14 miembros de la Asamblea Nacional que no son militantes del Partido Comunista no es que pertenezcan a otro partido. Porque como les dije anteriormente, hay uno solo en Cuba, que es ese Partido Comunista. Son personas que no están afiliadas al Partido Comunista, pero que son de extrema confianza de la élite política cubana. Ahí podemos incluir algún que otro intelectual de renombre dentro del país, algún que otro deportista célebre en Cuba que se convierte en diputado de la Asamblea Nacional, pero que sí, que llega ahí porque es, sobre todas las cosas, de interés de la élite que esté ahí como representando a estos sectores sociales que ellos controlan. Y los demás datos que ustedes ven ahí, pues bueno, no sé qué conocimiento tienen sobre la realidad cubana, pero quizás han escuchado muchas veces decir que Cuba, pues bueno, es un estado de trabajadores y que los trabajadores forman parte de la democracia cubana y todo lo demás, toda esta porrea más ideológica que de otro tipo, pues realmente las cifras indican otra cosa. 362 de los 470 diputados a la Asamblea Nacional son dirigentes en Cuba, o sea, son parte de la burocracia estatal. Y ahí se incluyen ministros, militares de alto rango, directivos de grandes empresas que operan en el país que son controladas por el Estado. Muchas de esas empresas también son controladas por los militares. Y entonces, en los últimos tiempos, la tendencia ha sido a que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional pues no sean ni trabajadores asalariados, ni agricultores, ni estas personas que pudieran darle una justificación a ese argumento de que Cuba es una democracia de trabajadores y demás, sino que por todo lo contrario son dirigentes de diversos sectores
del país. Yo quiero aclarar que estos datos son públicos, o sea, eso sí, esa composición de la Asamblea Nacional sí es información publicada por la propia Asamblea, que los medios de prensa independientes en Cuba, que quizás ya podamos hablar un poco más adelante de eso, han procesado toda esta información y de ahí nos han pasado los datos. Otra cosa interesante es que hay 62 miembros del Comité Central del partido que son miembros de la Asamblea Nacional, y digo esto en el sentido de que la élite política del partido, o sea, los que dirigen el Partido Comunista, están también dentro de la Asamblea Nacional, que como les comenté antes, eso refuerza un poco el argumento este del buen amigo, que dice que eso es una notaría del Partido Comunista. Y la siguiente diapositiva creo que ya es la última, por favor. Pues bien, eso es un poco las conclusiones de lo que quería presentarles hoy. Más que todo hablarles de cómo funciona este órgano en Cuba, porque sobre la base de eso es que desde el Observatorio Legislativo de Cuba, que es una iniciativa que existe desde el año 2022, creo que no les comenté esto anteriormente, monitoreamos el funcionamiento de la Asamblea Nacional, que un poco relacionándolo con el tema de la transparencia electoral, pues decirle que en Cuba los datos, no todos los datos electorales son públicos. Por ejemplo, ahora mismo se están realizando desde enero de este año elecciones para cubrir cargos vacantes a nivel local, o sea, en los municipios cubanos, y no tenemos los datos. O sea, la autoridad electoral cubana, el Consejo Electoral Nacional Cubano, no publica cuántos cupos vacantes hay, por qué se están cubriendo esos vacantes, o sea, por qué se está generando eso, entre otros datos. O sea, no sabemos cuántos representantes a nivel local se están cambiando en Cuba ahora mismo. Sí sabemos que son muchos, porque son elecciones que, como les decía, se están realizando en municipios del país desde enero de este año, y prácticamente todos los domingos hay elecciones de este tipo en el país, pero no tenemos información al respecto. Sí, lo que sabemos es que las causas fundamentales por las cuales estos representantes locales, que son como, no sé, digamos, como diputados a la Asamblea Municipal o delegados a las asambleas municipales de cada municipio, están abandonando sus cargos, son dos razones fundamentales. La primera, se están yendo del país, o sea, están emigrando, sobre todo hacia los Estados Unidos, y están renunciando a sus cargos. Y la segunda razón fundamental es que, dada la situación económica tan difícil que tiene el país y la poca capacidad de gestión que tienen a nivel local, estas personas, pues lo que ocurre entonces es que salen del país ante la imposibilidad de gestionar con un mínimo de eficacia cómo funcionan sus municipios, ¿no? Que es la unidad territorial más pequeña que existe en Cuba. Entonces, yo dejaría aquí ahora la presentación y agradecerles por su atención, y bueno, cualquier pregunta o comentario que tengan, con gusto los atiendo. Muchas gracias, Amor. Bueno, muchísimas gracias. Te hago la primera pregunta, que es, Sí, ¿cómo claro. es el movimiento político de los jóvenes que no acompañan al Partido Comunista? Mira, es una pregunta interesante porque, bueno, no sé si saben que en julio del 2021 ocurrieron las protestas más grandes que han ocurrido en Cuba desde que llegó desde el triunfo de la Revolución Cubana, y fueron precisamente jóvenes las que llevaron esas protestas a las calles, ¿no? Fueron quienes fueron a la calle contra el gobierno en el contexto de la pandemia, y en un contexto en el que también en Cuba se adoptaron una serie de decisiones económicas que hicieron aún más difícil la vida. Se disparó la inflación. O sea, yo sé que los argentinos saben de qué hablo cuando menciono la inflación, pero en Cuba también se colocó en niveles, y todavía sigue muy elevados, sobre todo en el precio de los alimentos y otros productos de mucha necesidad. Y lo que ocurrió con el movimiento de jóvenes en Cuba fue eso. Primero fue protestar a la calle y salir a la calle a poner el pecho ante la represión. Hoy en Cuba hay cerca de 1000 presos políticos. Algunas organizaciones las cifran en más de 1000, otros son un poco más conservadoras, pero la cifra, digamos, redondeada es 1000 presos políticos, y la inmensa mayoría son jóvenes menores de 30 años de edad. Eso por una parte. Y la otra, desde el exilio, o sea, fuera de Cuba,
una buena parte de las personas que hacen activismo en contra del gobierno cubano, que hablan de estos temas que habitualmente la propaganda cubana pues no menciona, aunque no se conocen de Cuba en el mundo, pues son jóvenes que también, quienes lo hacen, quienes hacen periodismo independiente en Cuba y fuera de Cuba, son sobre todas las cosas jóvenes, quienes hacen oposición política fuera y dentro de Cuba, quienes hacen activismo en la observación electoral y de otro tipo, son jóvenes. Entonces, yo te diría que va un poco por ahí, ¿no? O sea, en esas dos grandes vertientes. Buenísimo. Ariel quería hacerte una consulta también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar, ¿qué le dirías a los países europeos, o tanto acá también de Latinoamérica, que eh, buscan el modelo comunista como una utopía, como una salida política hacia los problemas actuales? Mira, si es un modelo como el cubano, o sea, comunista como el cubano, que es el que puedo comentar porque es el que conozco, primero porque lo viví, porque lo he estudiado y porque además trabajo con el modelo cubano casi que diariamente, yo no creo que sea la alternativa ni la solución a nada. Primero porque el modelo cubano ha demostrado dos grandes cosas. Primero, no garantiza más libertad, o sea, libertades políticas ni civiles, quiero decir. O sea, Cuba no es más democrática en ese sentido que el resto de América Latina. O sea, al contrario. O sea, ni siquiera las otras dictaduras de la región, como Nicaragua o Venezuela, son tan cerradas como Cuba en ese sentido. Y en un segundo aspecto, tampoco han sido capaces de asegurarle, o son capaces de asegurar hoy a la población cubana acceso a bienes y servicios indispensables como alimentación, educación de calidad o salud de calidad. Quizás ustedes han escuchado hablar de que hay indicadores o macroindicadores de desarrollo social en Cuba que son muy buenos, pero lo que ocurre es que a veces esos indicadores no capturan la realidad cubana y además están viciados por el hecho de que como mismo no hay muy poca información sobre cuestiones legislativas o electorales, pues también hay muy poca información y muy manipulada por el Estado cubano. Para poner solo un ejemplo, en Cuba no se hace un censo de población desde el año 2012. O sea, ya eso nos da la posibilidad de saber que el Estado no tiene un interés en que se sepa realmente cuál es el estado de la situación social y económica en Cuba, que se sabe que es muy precaria, incluso por las propias estadísticas o cifras poco confiables ¿cómo decirlo?, divididas que da el Estado cubano, o sea, parciales así, que da por momentos. Pero yo no creo que sea un modelo para nada, porque no creo que exista un modelo, o no debería existir un modelo que incluso si fuera capaz de proveer bienes sociales como salud, educación y demás, tenga que hacerle a sus ciudadanos renunciar a las libertades políticas básicas. Eso no me parece un modelo viable. Yo creo que como ciudadanos deberíamos aspirar a tener eso, que al final son derechos humanos, tanto en el orden civil y político como en el orden social, económico y demás. Entonces, yo diría eso. No me parece que sea una alternativa viable, ni siquiera para América Latina, Europa u otro país. Bien. Tenemos otra pregunta que hicieron en el chat por parte de Arnaldo que dice, ¿crees que las redes sociales pueden influenciar el proceso electoral actualmente? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Cuba, tengo un buen amigo periodista independiente cubano que dice que Cuba es una antes de 2018 y otra después de 2018. Y es que 2018 para nosotros es un parteaguas en cuanto al acceso a redes sociales, porque a partir de noviembre de ese año, en Cuba empezamos a tener internet en el celular. O sea, de repente los cubanos nos dimos cuenta que podíamos andar con el celular encima y comunicarnos con nuestros familiares, amigos en todo el mundo y leer medios de prensa que no leíamos antes y conocer verdades que no conocíamos antes. Y eso ha movido dramáticamente en contra del gobierno, quiero decir, la participación política y la participación electoral en general. Los niveles de abstención, que es una forma de protestar en regímenes como el cubano, o sea,
no participo en las elecciones porque las elecciones no me dan nada. O sea, no son candidatos independientes, todos son militantes del Partido Comunista, pues no voy. Los niveles de abstención en Cuba se han disparado después de 2018, tanto en elecciones como en los dos referendos que hubo. Y en gran medida es por eso, porque a través de las redes sociales se desarrollaron campañas llamando a las personas a no participar. Y muchas personas se identificaron con los argumentos de esas campañas y no participaron en estas elecciones que hay en Cuba, que son pues, muy particulares, ¿no? Pero sin lugar a dudas, en ese tema y en muchos otros. O sea, hoy las redes sociales incluso sirvieron para movilizar las protestas de julio del 2021 y para que el mundo también viera la represión. Eso sin lugar a dudas fue un parteaguas en la sociedad cubana, en todos los sentidos. De repente, el último monopolio que tenía el Estado y el Partido Comunista, que era el monopolio informativo, lo perdió de la noche a la mañana. Y con eso el monopolio simbólico, el monopolio de la comunicación, el monopolio de la movilización. Y en el ámbito electoral eso nos permite mucho, porque nos permite ver desde personas que antes participaban en las elecciones que se hacían en Cuba, que de repente dicen no voy a participar más, hasta conocer campañas que se movieron llamando a las personas para que no votaran, llamando a personas para que votaran por el no en el referendo constitucional de 2019, y bueno, un largo etcétera que nos llevaría toda la tarde a comentar, pero sin dudas cambió las reglas del juego electoral. Bien, tenemos una pregunta por parte de Tomás. No sé si puede prender el micrófono. Si no la leo. Buenas tardes, Rodiel. Un placer. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta era más que nada preguntarte que al ser un ciudadano cubano exiliado, si vaticinabas que en algún momento el Estado cubano tomaría otra postura y similar al de otros estados latinos, ya sea como el nuestro en Argentina o como el chileno que actualmente volvió a la democracia luego de 20 años de dictadura, o el brasileño o otro estado latino. Sí, si entendí bien la pregunta, creo que te refieres a la posibilidad de una transición a la democracia en Cuba. O sea, si puede ir a un régimen democrático. Así es, sí. Ok. Sí, yo creo que sí, que eventualmente eso puede ocurrir. Lo que pasa es que no estamos hablando de cualquier dictadura. O sea, primero, estamos hablando de la tercera dictadura más longeva del mundo de su tipo. Me refiero a dictaduras de partido único. O sea, solo la superan la China y la coreana del norte. Eso denota algo, o sea, denota resistencia, denota que se adapta a los cambios y sobrevive a todas las crisis, que no han sido pocas. O sea, Cuba tuvo una gran crisis, por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética. Yo tengo 36 años, era un niño, pero me acuerdo más o menos de cómo fue la cosa y resistió a eso, ¿no? O sea, sobrevivió. Sobrevivió a la muerte de Fidel Castro, que era el líder indiscutible de la revolución y todo lo demás. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que algún día ocurrirá una transición a la democracia, pero es extremadamente compleja por muchos factores. Por eso, porque es una dictadura muy cerrada. O sea, nosotros ni siquiera podemos tener una María Corina Machado, un poco para ponerlo en contexto, ¿no? No tenemos una María Corina Machado que pueda salir a hacer campaña electoral en contra del gobierno porque la dictadura cubana tiene otras características. O sea, no hay partidos de oposición en Cuba, existe un solo partido, el Partido Comunista. Las elecciones que se hacen en Cuba para elegir a estas autoridades que van a la Asamblea Nacional, que se eligen a nivel local, ya vienen filtradas por el partido y controladas por el partido. Entonces es más cerrado, es decir, bueno, quizás mañana por unas elecciones podemos llegar a... No lo veo así. También el gobierno cubano tiene una estrategia que a mi juicio ha sido muy efectiva, que es utilizar la migración. O sea, en Cuba cada vez que hay una crisis, imagínense una presa que abre las compuertas y bota agua para evitar que la presa se rompa. Pues Cuba hace básicamente eso, Cuba exporta su oposición. O sea, hay una crisis, salieron las personas a protestar a la calle en julio de 2021 y una de las primeras medidas que implementó el gobierno fue, bueno, ok, ahora pueden ir sin visa a Nicaragua,
la dictadura aliada en Centroamérica, y ahí millones de cubanos empezaron una marcha hasta la frontera de México con Estados Unidos para entrar a los Estados Unidos. Y así han salido en 3 años 3 millones de cubanos. Entonces, eso le quita presión interna al régimen, ¿no? Y hace que aguante un poco más. La oposición política cubana está la inmensa mayoría en el exilio. La sociedad civil independiente cubana, los líderes de la sociedad civil independiente cubana están en el exilio o están presos. El principal líder opositor en Cuba, José Daniel Ferrer, está preso, que es el líder de la principal organización de oposición que quedaba en Cuba. Entonces, es muy difícil salir de esa dictadura porque no es la venezolana, no es la nicaragüense, no, o sea, es algo que para buscar referentes para nosotros en América Latina hoy, sobre todo para los más jóvenes, o vas a los libros de historia y te empapas un poco de cómo eran esas dictaduras de Europa Oriental, la Alemania democrática de Honecker, no sé, la Unión Soviética, o vas entonces a dictaduras que están fuera de América Latina, la china, la vietnamita, la norcoreana, la bielorrusa, y de repente uno dice, bueno, ¿cómo se sale de ahí? ¿No? O sea, ¿cómo se sale de un Estado que lo controla todo? ¿No? Que no tiene una válvula para sacar presión, que no permite que exista una María Corina Machado, por ejemplo, ni hace elecciones con 2 o 3 partidos que, aunque estén más o menos de esos 3, 2 controlados por el partido gobernante y el otro sea el que se le va. No, o sea, no hay forma de movilizarse, de articularse con esa amplitud. Entonces salir de eso es muy complicado. Yo creo que sí, que ocurrirá alguna transición, pero hay que ver cómo ocurre esa transición. Yo creo que ahí el factor Estados Unidos será importante, o sea, qué presión puede poner Estados Unidos sobre eso. Yo creo que habrá un momento a futuro muy importante, que es la muerte de Raúl Castro, el hermano de Fidel, que todavía está vivo y que dejó a Díaz-Canel al frente del Estado y del partido, pero él es Raúl Castro, ¿no? O sea, ¿cómo es la lealtad de los militares a Díaz-Canel? Esos son más que todo son preguntas que respuestas. O sea, no me parece que haya un guión, y sería muy irresponsable de mi parte ahora decirte, sí, mañana se muere Raúl, en 3 meses hacemos elecciones, en 4 llegan los estadounidenses, nos apoyan, van los europeos, también nos apoyan, y en un año nos convertimos en Chile post-Pinochet. No funciona así. Yo creo que sí que ocurrirá, pero realmente hay más incertidumbres en torno a eso que certezas. Pero sí, yo sin lugar a dudas creo que ocurrirá. Yo creo que la pregunta no es si va a ocurrir o no, yo creo que es cómo va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, porque no tiene que ser necesariamente una democracia. Puede ser otro tipo de dictadura, ¿no? Pero bueno, ya eso son otras cuestiones. Yo creo que sí, que ocurrirá. Quiero pensar que sí, que va a ocurrir. No sé si Bueno, respondí tu pregunta, porque creo que se generaron más preguntas que respuestas, pero por ahí va un poco la cosa. te hacemos una última pregunta, así ya cerramos, que estamos justo con el tiempo. Nicanor quería preguntarte. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Rodel? Mi pregunta iba hacia el lado más de tu labor como investigador político. Además de la dificultad en conseguir información y datos duros que lleva a investigar un régimen autoritario como el cubano, ¿cuál te parece que son los otros desafíos que tiene un investigador cuando trata de hacer ciencia política en un régimen autoritario o sobre un régimen autoritario? Mira, es una gran pregunta. Mira, lo primero es que, y te cuento que me ha pasado porque mi tesis de investigación aquí en ciencia política en el Colegio de México fue sobre Cuba, y de repente, el primer gran problema es que tuve que empezar a explicar cosas que para mí eran muy claras, pero que para mis interlocutores no. O sea, de repente tuve que explicar cómo funcionaba todavía el Partido Único en Cuba, cuando ya el mundo prácticamente no conoce eso, ¿no? Entonces, de repente tienes que utilizar conceptos y explicar categorías que tú dices, bueno. Lo segundo, que no es un dato menor, es encontrar esos datos duros que me respaldaran. Lo tercero es encontrar fuentes confiables dentro y fuera de Cuba. Porque cuando se investiga sobre Cuba en el mundo, pasan 2 cosas. Una, hay gente que te sale a decir que Cuba es una democracia de partido único. Lo dijo un día Federica Mogherini, por poner un ejemplo, la alta comisionada de la Unión Europea. Y lo han dicho académicos
O sea, por ejemplo, para ponerte un caso de Argentina, Atilio Borón. O sea, Atilio Borón es un fiel defensor del régimen cubano. Te habla de Cuba como si fuera el paraíso socialista en la tierra. Y de repente, cuando uno empieza a hacer investigación sobre eso, tiene que enfrentarse con esos interlocutores a veces que son más renombrados que uno. Entonces, de repente, eso es un problema también, ¿no? Y por otra parte, te encuentras fuentes de información hechas desde quienes se oponen a Cuba, pero que también hacen propaganda. Entonces, en lugar de darte información, de hacer un análisis teórico serio, de darte datos duros, lo que te propicia es más discurso propagandístico, perdón, pero esta vez en contra del gobierno. Entonces quedas como en esas dos aguas, ¿no? Uno trata de ser lo más serio posible, lo más objetivo posible, y quedas en esos extremos. Entonces yo te diría que dos grandes complicaciones son esas. Explicar cosas que para mí son muy claras, y entonces tengo que empezar casi que desde cero a explicarlas. Y segundo, a veces saber dónde buscar, porque de repente me quedo sin, o sea, sin, siempre no se encuentra, ¿no? Eso también es parte de la labor de investigar, pero te quedas sin de dónde agarrarte para investigar porque te encuentras que hay propaganda de los dos lados. Cuba es una dictadura porque yo digo que es una dictadura y ya, bueno, no, pero explícame por qué es una dictadura, ¿no? O sea, eso es bastante complicado para la labor que hacemos en el observatorio. Muchas gracias. A ti. Bueno, Javier, muchas gracias. La verdad que fue un placer escucharte. Así que bueno, gracias por sumarte hoy. Cualquier consulta que tengan los participantes te la hacemos llegar. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, les pido a los participantes que se queden, si quieren 5 minutos, así hablamos un poco de los proyectos, si tienen dudas, consultas. ¿Hay alguno que todavía no encontró a su grupo? Pueden prender el micrófono, y hablar tranquilo. Nadie tiene dudas, consultas. Les vamos a pedir que entreguen dentro de poco el primer boceto, ¿sí? La idea es que ahí digan el cómo, el cuándo y el dónde de la implementación de su proyecto. Recuerden que si alguno no va a estar en los grupos, decide trabajar de manera individual, que lo avise, porque también está la opción si quiere hacer un proyecto solo. Y nada, está bueno que vayan aprovechando porque cuando no se den cuenta ya van pasando los encuentros y van a tener que entregarlo. Eh, Así que nada, está bueno que aprovechen si necesitan hacer algún Zoom con las tutoras, conmigo o con Luli. Nos avisan también, así que aprovechen los grupos de tutoría que por ahora los veo bastante silenciosos. Así que nada, por eso quería saber si alguno tenía alguna duda, algo que quiera decir, comentar. Si no, los liberamos. ¿Cuándo sería esta primera entrega? Eh, Todavía no pusimos una fecha, pero estimo que va a ser la semana que viene. O sea, tiene que ser solamente un punteo, ¿sí? O una lluvia de ideas, como lo quieran administrar ustedes eso. Eh, pero bueno, por eso está bueno que ya empiecen a trabajarlo, así después ese primer boceto lo pueden ir ampliando y agregarle todas las cuestiones que nosotros les vamos a dar devoluciones sobre eso. Pero todo lo vamos avisando. ¿Alguna otra duda? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Perdón que no puedo encender la cámara, pero No. por el... Ay, me reperdí. Ya lo tengo. El encuentro que va a ser presencial, que habían Sí. mencionado anteriormente, bueno, va a ser en diciembre, pero ¿tienen aproximadamente una fecha? No, todavía no. Y es posible que sea fines de noviembre, principios de diciembre, no más tarde que eso. Ah, ok, buenísimo. Sí, todavía no lo tenemos, pero de vuelta, cuando esté esa información lo vamos a avisar. Pero bueno, falta, sepan que va a ser para noviembre, siempre. Buenísimo. Te hago otra consulta. Sí, Bueno, decime. cada uno tenemos como que nuestro tema cuando ingresamos a la certificación y cada uno tiene un grupo. Sí, Con las personas que están en el grupo es con las personas que se va a trabajar todo el proyecto. exacto.
Nosotros la otra vez pasamos un listado de los grupos que nosotros armamos, más que nada para organizarlos, porque si no es muy complejo que ustedes lleguen ahora y se pongan a armar grupos desde cero, sin conocerse. Entonces nosotros les armamos los grupos y la idea es que trabajen con ese grupo haciendo el proyecto, dentro del grupo de tutorías. Por eso hay un grupo de tutoría por cada eje temático. Así que bueno, Ah, ahí buenísimo. trabajan con el grupo, o en caso de que lo decidan hacer individual, igualmente tienen el grupo de tutoría para consultar lo que necesitan. Ah, buenísimo. Entonces podemos ir charlándolo en el grupo. Sí, obvio, la idea es que ya arranquen, porque bueno, como les mencionaba recién, esto empieza a ir rápido, cuando se dan cuenta ya es el segundo encuentro ahora, y nos quedan solamente 2 encuentros más. Así que nada, lo ideal es que empiecen a trabajar ahora. Sí, sí, era solo eso. Gracias. No, a vos, ¿alguna consulta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por sumarse, y nada, cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir por los grupos de tutoría. Nos vemos la próxima. Chao, nos vemos. Ya, chao.